Muy buenas noches, tardes o días, yo soy Mariana Zapata y ella es Adriana Giraldo, que nos va a comentar un poquito de su historia, ¿cierto? Entonces lo primero que quisiera que nos comentara es una presentación de ti, cortita. Bueno, soy Adriana Giraldo Restrepo, la mamá de Mariana Zapata, docente del área rural de Ituango, norte de Antioquia. Ok, bueno, yo quisiera saber un poco de cómo era la feminidad o lo que consideraba femenino cuando tenías mi edad, que era como unos 17 años más o menos, que estabas en la adolescencia, juventud. Bueno, en ese tiempo la feminidad, según la sociedad, se medía en la forma de vestir, que se usara vestido largo, recatado, no escotes, además de los oficios de la casa, que usted solamente realizara labores del hogar. Y lavar, planchar, cocinar, atender a los hombres era muy importante porque los hombres eran reyes, entonces una mujer femenina era atenta en la casa y sobre todo con los hombres, su papá, sus hermanos, sus tíos, sus familiares y las personas que aparecieran en casa, pero sobre todo a los hombres había pues que rendirles pleitesía porque eran muy mujeres. Pues sí, yo he escuchado mencionar en la familia que mi mamá la considera una persona muy rebelde y tú misma te denominas como una mujer rebelde. ¿Por qué? A ver, yo me denomino una mujer muy rebelde porque yo nunca estuve de acuerdo con eso. Porque las mujeres teníamos que ser esclavas de los hombres si éramos iguales, teníamos igualdad de derechos en la casa, pues yo no veo porque era más un hijo hombre que una hija mujer. Y las hijas mujeres teníamos que atender a los hombres, a los hermanos, lavarles, plancharles, cocinarles, atenderlos como ellos quisieran. Además, a ellos se les daba el derecho de castigarnos física y verbalmente. Ellos se creían nuestros dueños, nuestros papás. Que atendiéramos al papá, pues no me parecía tan cruel porque mi papá era un hombre muy decente y además era el rey de la casa. Y él nos respetaba mucho y nos mandaba con mucha prudencia, pero pues a mí yo tampoco considero justo porque somos iguales. Ok. Y pues acá entra un poquito más la historia de cuando te decides casar, ¿cierto? Que es a qué edad más o menos que te casaste. A ver, yo me casé a los 19 años. Tomé la decisión de casarme porque me conseguí, entre comillas, el novio perfecto, ¿cierto? El señor era juicioso y las mujeres decentes y de buena familia se casaban y nos preparaban para tener un hogar donde hubieran hijos y donde las mujeres fueran sumisas y consagradas al esposo. Ay, pues madre. Un poco muy diferente a lo que existe actualmente, ¿cierto? Y pues también sé que estás separada. ¿Cuándo y por qué se da esa separación? ¿Y por qué es tan importante en tu vida? A ver, yo decidí separarme porque a mí verdaderamente me prepararon para que me casara y fuera sumisa a ese hombre y a ese matrimonio, a esos hijos, pero como yo fui rebelde, yo siempre pensaba que teníamos igualdad de derechos. Entonces cuando nos casamos, pues yo lo entendí de una manera diferente a él, porque él lo entendió como que yo fuera la esclava de él y voy a llevar a esta mujer para la casa para que trabaje, tenga hijos y me atienda. Y yo pensaba diferente, yo pensaba, yo me voy a casar con este señor porque juntos vamos a construir un patrimonio, vamos a tener unos hijos, los vamos a levantar y los vamos a educar entre los dos. Pero resulta que el señor entonces me dejaba en la casa y mientras yo trabajaba y me dedicaba a cuidar a los hijos, el señor se dedicaba a salir, a parrandear, a conseguir mujeres y a gastar el dinero que entre los dos conseguíamos. Ok. Entonces fue ahí cuando usted dice, no, yo no aguantar más. Entonces fue ahí cuando yo dije, pues qué pena, señor, pero no podemos vivir juntos porque yo no soy su esclava, yo soy su esposa, yo soy una persona con sentimientos y además con capacidades. Sentí mucho temor porque yo era una mujer campesina, no había podido estudiar aunque me gustaba mucho, ni tampoco tenía pues una estabilidad económica. Siempre pensaba que estos hijos iban a sufrir, iban a tener muchas dificultades, pero también pensé que yo era una mujer muy capaz de trabajar y si se me daba la oportunidad de estudiar lo haría y los iba a sacar adelante y los iba a apoyar en todo lo que más pudiera para que fueran personas de bien. Ay, qué bonito. Entonces ahí fue cuando ya te separaste de él. Entonces ahí cuando me separé, pues como me gustaba estudiar y ya vivía en el pueblo, entonces me puse a terminar mi bachillerato en la nocturna, terminé mi bachillerato en la nocturna y me dieron la oportunidad de trabajar como profesora rural. Entonces empecé a estudiar en la universidad, de trabajar como profesora rural y ahí estoy. Eso empezó en el 2008, mi carrera como docente, siendo bachiller solamente. Al 2011 fui una profesora licenciada en matemáticas y de ahí en adelante estoy dedicada a la docencia, a levantar a mis hijos
y a vivir una vida normal, aunque al principio era complicado porque la sociedad me rechazaba y pensaba que yo era y decían que yo era una mujer mala, que porque había dejado a mi esposo, que ese hombre tan buena persona, que mujer tan rebelde, y al principio me afectaba, pero yo después aprendí que es que la sociedad eh, pues no me da mucho, sino que yo tengo que luchar por mí y por mis hijos. Muchas gracias. Bueno, esa es un poquito de la historia de mi mamá, una mujer que consideramos una representación de la feminidad en muchos aspectos, porque es una feminidad fuerte, es una feminidad que ejemplifica lo que podemos ser nosotras y no tener que cumplir estereotipos. Es una personificación de desmitificar todos esos mitos que nos ponen desde niñas. Y ahí se nota en la diferencia de generaciones el trabajo que se puede ir haciendo y los cambios que se pueden hacer. Muchas gracias. Hasta luego.